Hey, hola, ¿qué onda? Em, hey, creo que esta vez tardé la misma cantidad de tiempo que en el video anterior. O bueno, no estoy muy seguro. Señor editor, escribime cuánto fue que tardé en subir video. Em, pero bueno, a ver, no vamos a hablar de mi inactividad. Nada, es simplemente vayamos a lo que nos conviene. Pues seguramente ya lo habré puesto en el título del video, pero sí, en pocas palabras yo escribí una historia ya hoy entre comillas para mi tarea. Específicamente hablando, era en la materia de lengua y literatura. Em, bueno, a ver, contexto. Bueno, en ese entonces, bueno, no recuerdo muy bien a qué edad fue que escribí esta historia con estos personajes. Creo que tendría 15 años. Bueno, en ese entonces, bueno, creo que estaba en tercer año de la secundaria, entonces, pues, más o menos recuerdo que me gustaba mucho leer mangas y ver animes yaoi, por decirlo de alguna manera, y por ende, pues bueno, la tarea que me asignaron, pues decidí escribir algo homosexual. Pero bueno, em, voy a dar un poco de contexto, voy a explicar, bueno, voy a decir un poco de story time y ya después explicar más o menos de qué trataba esta historia. Em, pero bueno, a ver, contexto. Resulta que la profesora nos había asignado un proyecto en donde consistía en que cada uno de los alumnos tenía que escribir una historia que en un principio tenía que ser realista, pero que por la mitad más o menos, a medida que iba transcurriendo la historia, que se tornara a un género de ciencia ficción, por así decirlo. Em, y nada, esta maestra iba a leer nuestras historias y ella iba a decidir con qué historias hacer unos audiolibros. Y bueno, en ese entonces, bueno, ya expliqué el tema de que me gustaba mucho em, las parejas no heterosexuales. Entonces, em, pues dije, bueno, está bien, vayamos a crear dos personajes. Y así nacieron estos dos personajes. em, que creo que sus nombres, si no mal recuerdo, eran Trevor y el otro, el de pelo negro, no me acuerdo. Creo que se llamaba Juan, pero le cambié el nombre porque ya no me gustaba cómo le quedaba. Entonces, pues nos vamos a referir a este personaje de pelo negro como Hiro. Pero bueno, contexto. Nada, yo me había puesto a escribir mi historia con estos dos personajes, que por cierto, para la historia de estos personajes, medio que me inspiré un poco en Stranger Things, más que nada por el tema de los poderes de Once, o sea, el tema de mover cosas con la mente, ajá, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo medio que me inspiré de eso para, bueno, por el tema de la ciencia ficción que le tenía que meter a mi historia. Entonces, pues dije, nada, vamos a meterle un poco de Stranger Things a esta cosa. Em, pero bueno, em, cuestión, a ver, voy a explicar más o menos, resumidamente, de qué trataba la historia. O sea, recuerdo que había escrito un montón, o sea, había escrito una historia súper larga y como que no quiero contar detalladamente lo que pasó en esa historia. O sea, tengo el archivo y todo,
de, de lo que había escrito, pero sinceramente no tengo ganas de leerlo porque por una parte sé que me va a dar cringe y aparte pues no quiero que el video sea de 30 horas, entonces voy a hacerlo lo más resumidamente posible. Em, pero bueno, empecemos. Todo comienza así. Resulta que había un chico, bueno, este chico de pelo negro, que, bueno, este chico vivía en Argentina. O sea, sí, toda la historia transcurre en Argentina. Bueno, este chico vivía acá en Argentina y él estaba estudiando en una universidad, él trabajaba, hasta que de la nada se encuentra con este chico de pelo celeste golpeado y medio que desmayado en la calle. ¿Por qué no llamó a la ambulancia? ¿Por qué no llamó a alguien? ¿Por qué no pidió ayuda? La verdad no sé. Pero bueno, resulta que este chico de pelo negro, este Hiro, lo lleva a su casa para atenderle las heridas al de pelo celeste. Y de la nada, este chico de pelo celeste se despierta y no reconoce dónde está. Entonces, como que acá empieza lo de Stranger Things, o sea, como que este chico tiene poderes telepáticos y empieza a mover los muebles y a atacar a Hiro, hasta que Hiro como que le tiraba un vaso de agua y ahí se calmaba y no sé qué pasaba después, pero como que se hicieron amigos, como que onda. em, Trevor le había explicado de que lo estaban persiguiendo y que necesitaba esconderse, como que lo seguía gente mala y no sé qué, y nada, como que Hiro dijo, bueno, está bien, puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites y no sé qué cuánto, y nada, como que se hicieron buenos amigos. Bueno, se habían presentado, por así decirlo, hola, yo soy Hiro. Y el otro, sí, hola, yo soy Trevor, no sé qué, y ajá. Pasaron los días, ellos estaban re felices, re contentos. Recuerdo que había dibujado un par de escenas en las que ellos dos miraban la tele, leían libros, jugaban videojuegos, no sé qué. Y nada, como que de alguna forma los que estaban buscando a Trevor los rastrean em, y lo secuestran, ponele, ¿no? Entonces, como que de alguna forma, Hiro encontró la manera de encontrarlo, porque en la historia, o sea, como que en las noticias se veía que en el planetario, como que se estaba, como que había cierto rumor en ese planetario de que se experimentaba con personas y no sé qué. Entonces Hiro como que decidió ir al planetario y resulta que sí, o sea, como que en mi historia el planetario no era un planetario, sino que más como que era un laboratorio y bueno, eso, experimentaba con personas y no sé qué. Entonces, pues Hiro de alguna forma logró entrar al planetario. em, y recuerdo que él había buscado varios archivos sobre qué es lo que estaba pasando en realidad y el dónde podría estar Trevor. Entonces, em, nada, se dio cuenta de que el padre de Trevor como que experimentaba con su propio hijo para encontrar la inmortalidad. Y como que, bueno, antes Trevor tenía pelo negro, era un chico común y corriente, pero debido a los experimentos su pelo se empezó a teñir de azul, o bueno, de celeste. em, y nada, como que Trevor estaba como que ya no aguantaba más esta presión de estar encerrado, secuestrado y hacer experimentos con él y decidió escaparse, pero resulta que le habían puesto como una especie de pendiente en su oreja que era como un rastreador y así pudieron detectar dónde estaba ubicado
Y bueno, después de ahí no recuerdo mucho. Creo que después habían secuestrado a Hiro, pero de alguna forma pudo escapar. Después recuerdo que hizo explotar el planetario, no sé cómo, creo que era con un encendedor y con un coso de gasolina. Y nada, explotó todo al carajo. De alguna forma, Hiro y Trevor pudieron sobrevivir y volvieron a su casa. Y creo que ahí terminaba la historia. Sí, es un poco fumada. Pero, a ver, hay que entender, yo tenía 15 años, no tenía ni puñetera idea de cómo redactar o cómo hacer una historia coherente. Entonces, em, pues bueno, del fracaso se aprende, del éxito no mucho. Em, pero, o sea, pues si te estás preguntando, ¿y dónde chotas está el yaoi acá en esta historia? Pues fíjate que si bien sabía que quería hacer una historia gay, pero yo sabía de que mi maestra iba a leer mi historia, entonces medio que la disfracé un poco diciendo que Trevor y Hiro eran simplemente amigos, pero yo en mi mente pensaba, deben ser más que amigos". Em, pero bueno, tengo entendido que, bueno, recuerdo que después de haber escrito esta historia me puse a dibujar mini escenas de qué fue lo que pasó después de la historia. Tengo entendido que Trevor se le había declarado a Hiro, pero Hiro como que lo rechazaba y no sé qué. Y ahí quedaba la historia, ¿no? Simplemente vivieron su vida y nada, de vez en cuando dibujaba mini cómics de Trevor tratando de conquistar a Hiro, pero como que Hiro se hacía el difícil y no sé qué. Este, pero nada, eso es todo lo que llego a recordar. Creo que en la historia Hiro tenía una hermana menor, pero creo que a esa hermana menor solo la llegué a dibujar una sola vez en mi vida y ya nunca más la volví a dibujar. Pero nada, esa fue la historia. Recuerdo que después de haber escrito esta historia, pues bueno, evidentemente la maestra lo leyó y se ve que a la maestra le gustó tanto mi historia que ella decidió que con mi historia se hiciese el audiolibro. Y por eso pude mostrar más o menos algún que otro dibujo que hice en ese entonces para el audiolibro. Sigo teniendo el audiolibro, pero no lo pienso abrir nunca porque sé que me va a dar cringe, y nunca más se verá. Pero en fin, cuestión que esa fue toda la historia que hice con estos dos personajes. Recuerdo que ya a partir de los 16, 17 años como que los fui olvidando, pero ¿por qué los traje de vuelta ahora mismo? Resulta que hace unas semanas, creo, si no mal recuerdo, resulta que volví a soñar con estos dos personajes, pero esta vez la historia es completamente distinta. O sea, el cómo se conocieron o las apariencias son mucho más distintas de los que los había creado anteriormente. Y nada, es por eso que decidí dibujarlos acá y mostrarlos acá. Y aparte de eso, también este video es también como una especie de excusa para más o menos decir lo que tengo planeado hacer a continuación. O sea, más que nada, aparte de traer videos haciendo speed paints o retos de dibujo en general, no solo voy a hacer ese tipo de videos, sino que también quiero traer en un futuro
unas especies de animatics, por así decirlo, videos relatando mis sueños. Y en uno de esos videos quiero relatar la historia de estos dos personajes porque, como ya dije, su historia del cómo se conocieron o del cómo se llevan ahora es completamente distinto. Y eso, me gustaría poder contarlo algún día, si es que es posible. Em, pero bueno, hablando del dibujo, pues no hay mucho que explicar. Técnicamente, en la nueva historia que les estuve desarrollando a estos personajes, pues en la nueva historia, Trevor es mucho más sobreprotector que antes y él se preocupa mucho por Hiro y por ende o sea, decidí dibujarlo como abrazándolo, como en plan tratar de protegerlo de sea lo que sea que esté pasando en ese dibujo. Hiro está como un poco avergonzado y sonrojado. Y nada, eso. Algo que puedo decir de este dibujo es que, bueno, con respecto a la historia, si bien en la historia anterior, como que Trevor como que de una se le había declarado a Hiro, pero en esta historia, como que Trevor mantiene en secreto su enamoramiento por Hiro y es por eso que es tan sobreprotector con él porque lo ama mucho y no quiere que le pase nada. En cambio, Hiro, como que él antes se hacía el re difícil, como que em, tipo algo un poco tsundere, por así decirlo, pero ahora como que su personalidad es mucho más tímida, es un poco más introvertida, es mucho más vergonzoso y mucho más inseguro. Pero, pero bueno, en sí, hablando del dibujo, no recuerdo exactamente cuánto fue que tardé. Solo sé que fue un montón de tiempo, porque justo cuando estaba haciendo este dibujo, yo hace unos pocos días había terminado de dar exámenes y como que en casi 2 meses no pude dibujar en digital, entonces medio que recuerdo que este dibujo me costó mucho pintarlo y porque le había perdido la costumbre al digital, pero bueno, eso es otro tema. Pero en fin, eso es todo lo que tengo para decir de estos dos personajes. Seguramente los dibujaré más seguido, y suba más dibujos de ellos en mi cuenta de Instagram, que por cierto es de mi Instagram. Y nada, así puedo introducir de a poco a más personajes que todavía no he presentado. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Bueno, seguramente ahora se estará viendo el dibujo terminado en pantalla. La verdad, podría haber quedado mejor el dibujo, pero estoy, sí, conforme con el resultado. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Pero bueno, eso. Espero que el video les haya gustado, que le den manito arriba, se suscriban, comenta lo que quieras, o si no, hace lo que se te cante, yo no te obligo, como digo siempre. Y nada, sígueme en Instagram si querés. Acá abajo te dejo para que me sigas. Y nada, eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.